La palabra de Dios va a ser lo que el Espíritu Santo va a usar para santificarlos, para animarlos, para confirmarlos, ¿saben? No solamente las expresiones e ilustraciones de Martín, ¿saben? Entonces hoy vamos a abrir la palabra de Dios. Yo he titulado allí esta exposición: un efectivo ministerio para los tiempos finales. Hermanos, no nos va a alcanzar con la emoción de estar cantando aquí cuando tengamos que salir a la dura calle. Terrible realidad de inmoralidad y decadencia. Queridos hermanos, hoy en esta noche vamos a considerar la segunda carta a los Corintios, ¿saben? La segunda carta a los Corintios vamos a considerar en esta noche. Y allí vamos a ver cómo el apóstol Pablo, ante unos falsos profetas, ante algunos como hoy, que se levantan voces y pañuelos de colores contra esto y contra lo otro, el apóstol Pablo ya, allí en la segunda carta, tenía algún tipo de oposición, algún tipo de hombres y pensamientos que se oponían al consejo de Dios y al ministerio de Pablo. En esta noche, amados, vamos a ver 3 puntos y voy a tratar de ser expositivo. No quiero hablar mucho yo, quiero que la palabra de Dios, por su Espíritu Santo, nos confirme, ¿saben? Entonces allí, 2 de Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al 18, palabra de Dios, dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad de algunos de carta o recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes, es decir, capacitados por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no el de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará con gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Pero si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierta al Señor, el velo se le quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Oramos. Querido Padre, nuestro buen Dios, a ti, Rey, Señor eterno, todopoderoso, en esta noche delante de ti y delante de tu palabra, queremos pedirte, Señor, que tú nos ilumines y que tu Espíritu Santo pueda traernos entendimiento de la verdad de tu palabra, para que podamos ser ministros y podamos ministrar y entender, querido Padre, con total cabalidad las verdades en los tiempos malos que vivimos.
Señor, aquí está la iglesia y mis queridos hermanos jóvenes de esta iglesia de aquí. Yo no sé cuál es tu propósito por cada uno de ellos, pero yo te ruego, Dios, bendice tu palabra en esta noche. Ayúdame, Señor, a poder expresarla con claridad, a no poner pensamientos humanos, sino que tu palabra nos muestre, nos guíe por tu espíritu a toda verdad. Bendícenos, Señor, que tu palabra en esta noche nos traiga sabiduría, entendimiento, consuelo, ánimo, para poder caminar, querido Padre, y ser allí como estandarte, como faros de gracia, firmes, con convicción, con denuedo, con valor, anunciando las virtudes de aquel precioso Señor que se entregó por mí, por cada uno de nosotros, para nuestra salvación. Pedimos esta bendición, Señor, sobre los corazones de mis hermanos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Siempre es buena la exposición expositiva de la palabra. Siempre. Trato de que ustedes puedan comprender el libro y entender las Escrituras. Segunda carta a los Corintios. Déjenme decirles que en primer término se escribió la primera carta a los Corintios, ¿saben? Allí Pablo le escribe a los hermanos para corregir algunos problemas que había allí. Había unos problemas de desórdenes, había unos problemas de inmoralidad, había parecer que los líderes, los pastores de esa iglesia estaban envanecidos y de alguna manera eran livianos con la disciplina. Saben, luego, a posterior, Pablo visita, después que escribe Primera de Corintios, va a visitar a los hermanos en Corintio. ¿Y sabe qué pasó? A usted que está en el ministerio, quizás usted, hermano, que sirve y trabaja con almas, había allí ya en Corintios, cuando él volvió, luego de la primera carta, algunos hermanos que se le oponían a él. Cuando Pablo, luego de escribir la primera carta, visita a los Corintios, fue agredido, golpeado y humillado por algunos que pensaban distinto a él. Y no solamente eso, que fue humillado, golpeado, sino que él se volvió solo, sin que nadie lo defendiera. Después, usted va a ver allí, Valen, capítulo 2, puede proyectarlo allí, algo para que usted tenga entendimiento. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 2. Él va a enviar una carta. ¿Saben? Hay una carta que según los estudiosos es lo que se conoce como la carta severa o la carta perdida. Entre la primera carta de Corintio y la segunda hay una carta que no está, ¿sabe? Pero aquí dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 2, versículo 2. Porque si yo os contrito, ¿quién será luego el que me alegre sino a quien yo contristé? Versículo 3. Y esto mismo os escribí. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, para que no fueseis constrictados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero fíjese, allí en el versículo 5 usted tiene un título en su Biblia, dice, Pablo perdona al ofensor. Y dice, pero si a alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Cuando él dice que escribí con muchas lágrimas, se refiere a una carta, ¿saben? Para que tengan ese entendimiento. Entre la primera carta de los Corintios y la segunda hay una carta que no está, pero que Pablo remite aquí en estos pasajes que él escribió. Era para exhortar también a los corintios, fue bien recibida por los corintios. Pero saben, al pasar ya otros meses más, Pablo se enteró que en Corintio había gente que se le seguía oponiendo a él. Quiero que usted vaya mirando cómo ese contexto de Pablo con gente francamente opuesta a él, la tiene usted hoy en su facultad, en su vecindario y en su casa. Pablo escribe la segunda carta a los Corintios porque había falsos maestros, había falsas enseñanzas y a la cual él necesitaba defender su apostolado. Y nosotros en los tiempos que vivimos necesitamos defender que tenemos la verdad. Ah, si yo voy a una iglesia, si yo voy a otra, yo soy de tal religión, yo hablo de Dios, yo creo en Dios. Sí, yo también tenemos reuniones, tenemos Santa Cena. ¿Quién tiene la verdad?
¿Sabe? Pablo va a defender su apostolado. Va a decir, miren, lo que yo estoy haciendo viene de Dios. Y aquellos que están allí, que están enseñando otra cosa, ¿saben? Yo les voy a mostrar que lo mío es verdadero. Entonces vamos allí, 2 Corintios 3, versículo del 1 al 18, y vamos a comenzar pensando así para que usted pueda tener este contexto de la Escritura. Primer punto, vamos a ver aquí la superioridad del ministerio. ¿Saben? El ministerio del nuevo pacto. Usted y yo, amados hermanos, queridos, hoy usted cuando sirve, cuando habla, cuando enseña, usted está en el ministerio del Espíritu de vida, el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu, ¿sabe? Tiene varias denominaciones allí, la vamos a ver, como le hemos leído. Pero este ministerio al cual Pablo necesitaba defender, comienza así. Vamos a ver allí del versículo 12. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿Saben qué está hablando allí? Cuando dice que, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. La palabra franqueza ahí tiene que ver, ya vamos a ver, con convicción. No está hablando de que él es sincero, de que él es transparente, sino que habla con convicción. Y es lo que usted y yo necesitamos en los tiempos que vivimos, ¿sabe? No necesitamos ser diluidos, necesitamos ser y hablar con convicción. Ser personas con denuedo, con convicción a la hora de expresar nuestra verdad. La expresión así que nos remite, fíjese a qué. Fíjese el versículo 8 como dice allí. En el versículo 8 dice, Pablo quiere defender su ministerio. Dice el versículo 8, el ministerio a la cual él está y que es opuesto al de aquellos falsos. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquellos falsos maestros seguían presentando la ley. Decían, ¿saben qué? Hay que hacer estos preceptos de Moisés. Hay que seguir estas ordenanzas de Moisés. Pero ¿saben qué está diciendo Pablo allí en el versículo 8? Hablando del ministerio suyo y mío hoy. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Fíjese el versículo 9, otra expresión. Porque si el ministerio de condenación, es decir, el de Moisés, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Fíjese la palabra mucho más. Y dice abundará en gloria. Repito, Pablo está diciendo, fíjense que el ministerio que yo le estoy presentando es mejor, es glorioso. Vea el versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso, en referencia a Moisés, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, es decir, este último. Versículo 11, porque si lo que perece, es decir, lo que muere, tuvo gloria, fíjese estas tres palabras, mucho más glorioso será el que permanece. El que permanece. Usted ha notado esta expresión más, hermano. Y mire usted esta intención del apóstol Pablo, esta intención de Dios, la palabra más glorioso, más eminente. Cuando habla de gloria, ¿sabe qué significa allí hablando de glorioso? De honorable. Dice que el ministerio de Pablo en contra de los falsos apóstoles, de aquellos que presentaban la ley al pueblo, les decía que el de él era glorioso, era honorable, era honorable. Entonces, el futuro glorioso, preeminente, conforman esta esperanza que dice allí el versículo 12. Entonces dice, por eso voy a hablarles con mucha franqueza. En otras palabras, como este ministerio a la cual usted hoy cuando va a la facultad, cuando está en el barrio, y Pablo quería defender, dice, yo voy a hablar con convicción, con denuedo. La palabra franqueza refiere a esto, ¿saben? El ministerio, dice Pablo, mío, no el de Moisés, ya vamos a ver, iba a morir. El mío permanece. El mío vale. Es glorioso, es permanente, es eminente, es honorable. Por eso, dice el apóstol, le voy a hablar con franqueza. Usted y yo, hermanos, tenemos que hablar con franqueza, es decir, tenemos que hablar con denuedo, con convicción. ¿A dónde vas? A la iglesia. ¿Y por qué vas a la iglesia? Porque tengo a Cristo. Amados, usted no puede referirse, y para no dar nombre, a otra, llamamos,
expresiones religiosas. Tengo a Cristo. Soy salvo. La franqueza que usted, hermano, hermana, tiene que expresar, tiene que salir con denuedo. Porque el apóstol, cuando quería refutar a aquellos, dice: hablo con franqueza por esta esperanza que tengo. No podemos hablar con eufemismo, decir diluido, sí, soy creyente. Hablo con franqueza. ¿Por qué? Porque el ministerio del apóstol Pablo era superior. Quiero que ustedes noten en este primer punto que el ministerio del Espíritu del nuevo pacto es superior, amados. Es superior. Y usted tiene el respaldo de un ministerio, de un nuevo ministerio que Dios estaba allí quitando y trayendo. Fíjese, decíamos allí, no como el de Moisés, versículo 13, y no como el de Moisés que ponía un velo sobre su rostro. Es decir, Moisés no pudo hablarle al pueblo como yo lo hago con ustedes. Fíjese el versículo 13, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de perecer. Fíjese Éxodo 25:40, ¿de qué está hablando allí? ¿Qué Moisés? Allí lo vamos a buscar en el proyector. Éxodo 25:40. Saben, a Moisés se le dio un orden, a Moisés se le dio una ordenanza. Y dice allí en Éxodo 25:40, ¿qué hacía Moisés cuando se ponía el velo? Bueno, dice allí: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Eso se le dijo a Moisés. Ok, podría haber dicho Moisés. Es decir, Moisés se le dio una instrucción precisa, pero nada más. Algunos siglos después, muchos siglos después, fíjese qué iba a pasar. Libro de Hebreos, capítulo 8, Valen, versículo 5. ¿Qué había pasado con Moisés allí en el monte, la cual debía ponerse un velo? ¿Qué había pasado? Dice allí Hebreos 8:5, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como lo advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero dice después: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Saben qué está diciendo allí? Que el velo era una figura de lo que habría de venir. Moisés tuvo que ponerse un velo, ¿saben por qué? Porque él no podía hablarle con franqueza como lo hacía el apóstol Pablo hoy. ¿Por qué? Moisés necesitó un velo porque ese ministerio de la letra, de la ley mosaica, iba a perecer, iba a ser abolido. Entonces por eso el velo. Pero Pablo dice: yo le hablo con franqueza, no como Moisés. No como Moisés. Le hablo con franqueza, entendiendo que era Israel que no debía fijar la vista. Ese es el sentido, la gloria que iba a terminar. Mire este pasaje allí en Hebreos 8:13 en el proyector, Valen. Allí Hebreos 8:13 dice, hablando del viejo pacto y del nuevo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, es decir, la ley, la de Moisés. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Saben? Las ordenanzas, la ley, iba a desaparecer. El ministerio de la letra iba a desaparecer. Eso dice Hebreos 8:13. En otras palabras, queridos hermanos, Moisés no pudo ser instruido en su ministerio. Él quizás no sabría que habría de perecer, que habría de ser abolido. Por eso Pablo usa allí de la palabra mucha franqueza a los hermanos de Corintio, puesto que el ministerio de Pablo era superior, era glorioso, era permanente. ¿Saben? El apóstol Pablo habla que usted hoy en Cristo, en el nuevo pacto, en el ministerio de vida, el ministerio del Espíritu, tiene un ministerio glorioso, permanente, preeminente, efectivo. Esto nos habla, amados, que tenemos que hablar con denuedo de la verdad. Usted no puede ser diluido y quizás de alguna manera entremezclarse en su expresión. ¿Usted está en Cristo? Le pregunto, ¿ustedes están en Cristo? ¿Ustedes están en la verdad? Y el apóstol Pablo, para defender en aquel tiempo, en la segunda carta a los Corintios, necesitó de franqueza.
Hermanos, lo que les hablo es la verdad. Lo de Moisés ya fue. Les hablo con convicción, como yo les digo a veces, mírenme la cara. A veces le digo a la gente, cuando le hablo del Evangelio, a los hermanos, por favor mírenme a la cara. Seguí el consejo de Dios, hablen con denuedo, ustedes tienen la verdad. Saben, yo no soy muy diestro para vender, me cuesta vender. Tuve 2 ventas importantes en mi vida. Una fue un auto, un R18, modelo 93, viejito, flojito, no de papeles, estaba flojito en general. Y había que venderlo. Cuando apareció el comprador, yo no le quería mentir, pero tampoco quería darle toda la información, ¿verdad? Entonces cuando él me preguntó si andaba el auto bien, yo le dije que andaba. ¿Cómo está el motor? Y el motor está así. De alguna manera yo me retraía, claro, me retraía en mi expresión, porque no quería decirle algo que de alguna manera le quitara su deseo de comprarlo, ¿verdad? Pero en otra oportunidad me pasó tener que vender una bordadora textil. En aquel tiempo salía como 80,000 pesos. Es una máquina que hace bordados computarizados de una marca prestigiosa, impecable, con poco tiempo de uso, muy cuidada. Y cuando apareció el comprador, me paré y le dije, sale tanto dinero, pero escúchame, haceme precio. Es una Brother, está impecable, no tiene uso, es una marca reconocida. ¿Saben? Hablé con denuedo, hablé con convicción. Por eso dice Pablo, debo usar de franqueza. El ministerio viejo caducó. El ministerio que usted tiene que presentar cuando salen estas leyes y estas reuniones y marchas es la verdad, es el ministerio del nuevo pacto. Tiene que hablar con convicción, hermano. Tiene que hablar con denuedo. Usted tiene la verdad y ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Me pregunto, hermano, dice la Escritura que en primer término este ministerio que usted hoy y el apóstol Pablo quería defender era un ministerio superior. Recuerde, el ministerio que usted está hoy es un ministerio superior, eminente, glorioso, es superior. Me pregunto, cuando usted da las clases en la escuelita, cuando les habla, ¿qué recurso usa usted para predicar el Evangelio? Cuando usted predica el Evangelio, ¿qué usa? ¿Usa la palabra de Dios o usa otra cosa? Si usted está usando otra cosa, déjeme decirle que es inferior. Cuando usted enseña, utiliza muchos métodos de sabiduría humana. Si usted cuando está enseñando utiliza métodos de sabiduría humana, déjeme decirle, cual sea, es inferior. Porque ya vamos a ver, el ministerio del Espíritu, el ministerio del nuevo pacto es superior a todo. Es suficiente, es preeminente, es efectivo. Pero también, amados, cuando usted quiere exhortar a sus hijitos en casa, ¿usted qué le dice? Cuando quiere disciplinar a su hijo, ¿lo disciplina con la letra como Moisés? ¿Con la dureza de la letra sin el espíritu? ¿Usted es rígido como era la ley de Moisés? Y se olvida que estamos en el nuevo pacto y necesita, ya vamos a ver, del espíritu. Te animo, hermano, a que puedas estimar el ministerio del nuevo pacto, como lo hizo el apóstol Pablo al intentar defenderlo delante de los corintios. No dude de aplicarlo sin temor, querido hermano. No cambie el evangelio por métodos seculares o de sabiduría de hombres. No aplique la letra sin el espíritu. Habla, querido, hable, predique, enseñe con convicción. ¿Por qué? Porque el ministerio del espíritu es superior. Superior. Segundo punto, vamos a ver que el ministerio del Espíritu, amado, esto es enseñanza que está allí, vamos a ver de qué naturaleza se trata, de qué se trata su naturaleza. Vemos allí en el versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Hay libertad. Allí esta idea que dice, porque el Señor es el Espíritu, tiene que ver con lo que le precede el versículo 16. Esa conexión que hay allí tiene que ver que nos une la idea interior y nos explica el versículo 15. ¿Sabe qué nos explica el versículo 15? Que el velo de Israel era un velo espiritual. El velo de Israel que hoy tiene es un velo espiritual. Si usted está allí en la misma hojita, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, fíjese, el velo por lo cual Israel hoy no puede entender es espiritual, no es un velo físico, no es una mantilla.
Fíjese, 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. Allí la palabra entendimiento tiene que ver con esto que es espiritual. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El velo está puesto sobre su corazón. Eso dice allí la palabra de Dios. El velo está puesto en su corazón. Está puesto en su corazón. Es decir, amados, allí usted y yo necesitamos entender que el ministerio en el cual usted y yo hoy vamos a servir, su naturaleza es espiritual. Es interna, no es externa. La ley se preocupaba por lavarse las manos. La ley del Espíritu dice la pureza de corazón. La naturaleza del nuevo ministerio, el ministerio del nuevo pacto, el ministerio de vida, el ministerio del Espíritu, su naturaleza es espiritual. ¿Sabe? Es interna. Lo veamos. ¿Por qué dice eso usted, Martín? Fíjese allí en el versículo 6. Versículo 6 del capítulo 3. Dice, sino que del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí nos está mostrando el apóstol que Dios en su naturaleza, definiendo a Dios como Espíritu. Dice que allí en el versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado en letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista sobre el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Pero dice, el versículo 3, amados, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino, fíjese, con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, es decir, no es algo exterior que usted vea, sino en la tabla de carne. Aquí Pablo está hablando de que el ámbito del ministerio que él está hoy proclamando diferente a Moisés es interno, es espiritual, es interno. No alude a lo externo, simplemente alude a lo interno. Por eso dice, esta es una expresión que usted lo ha escuchado por allí, che, yo no estudio la Biblia o de alguna manera no profundizo la Biblia porque la letra mata. ¿Saben qué? No era la intención del apóstol Pablo. Usted estudie, escudriñe la Biblia, ¿sabe? Creo que hay un instituto por allí a la cual la iglesia tiene. Si lo puede hacer, hágalo. Es un mal entendimiento creer que usted no puede estudiar porque la letra mata, el Espíritu vivifica. Era una contraposición de Pablo para defender su ministerio. No se quede, estudie, haga un discipulado, profundice, escudriñe la palabra. El ministerio del Espíritu en contra del ministerio de la letra que mata, aludiendo al externo. Versículo 3, en tablas del corazón. Pero fíjese allí por qué lo hacía y el contexto que usted tiene hoy, incluso en las redes sociales. Fíjese en el capítulo 2, versículo 7, contra quién luchaba el apóstol Pablo. Estas personas malas que estaban en la iglesia y se oponían, tratando de enseñar todavía la letra, enseñar la ley. Fíjese 2, versículo 7. No somos como muchos. Versículo 17, 2:17. 2 Corintios 2:17. Fíjese de quién se defendía Pablo y usted se defiende hoy en las redes, en la facultad, en el barrio, cuando su papá le pregunta. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y de delante de Dios, hablamos en Cristo. Estos que le golpearon, estos que humillaron a Pablo, todavía estaban en la iglesia y enseñaban otra cosa. El punto es que era una oposición para Pablo. Pero Pablo, ¿cómo iba a decir que él estaba predicando la verdad? ¿Cómo le iba a mostrar que ahora los corintios eran fruto del ministerio de él? Fíjese, 3:1, 3:2, 2 Corintios 3:2. Fíjese, hermano, ¿cuál es lo que cambia? ¿Qué es lo que le enseña a usted? Y la gente pueda ver verdad. Nuestras cartas sois vosotros, escritas
en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué pone Pablo para contrarrestar la falsa enseñanza de los otros? El cambio que los corintios estaban llevando adelante internamente. Él quiere decirles, miren, ustedes me dicen que hablan de la letra, que hablan de Moisés, ya fue. El ministerio del nuevo pacto son ustedes, que antes eran violentos y ya no lo son. Antes eran mundanos y están siendo transformados. Por eso, como este joven del relato, necesitaba Cintia ver con hechos de que su esposo, ex sicario, ya no era el mismo. El verdadero ministerio, amado hermano, que usted va a llevar adelante, está respaldado porque produce un cambio en el corazón. Cintia veía en su esposo Pancho que no era el mismo. Quizás en su exterior tenía las cicatrices y el pelo y su aspecto. Sin embargo, Pancho ya no era el mismo. Había un cambio en el corazón. Un día me dice este ex sicario, Martín, estaba caminando por Nueva Córdoba y usted me conoce. Y cuando iba por una calle oscura venía un hombre con una capucha y nos trenzamos a pelear. Yo esta vez le pegué, pero me pasó algo, tuve pena. Yo nunca sentí pena por nadie. Pancho estaba siendo cambiado por la obra del ministerio, la cual usted en la facultad, usted en el barrio, usted en las redes sociales, Dios quiere que sepa que se trata su naturaleza interna. Su naturaleza es interna, amado. Nuestras cartas sois vosotros, escrita en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Yo le hablo la verdad, el cambio en ustedes autentifica mi apostolado, dice Pablo. En otras palabras, hermanos, la expresión del versículo 3, la segunda parte lo leíamos recién, está hablando de que es el Espíritu de Dios vivo. Nos muestra que es el mismo Dios que está haciendo la obra en ellos. Por eso dice, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Es el Espíritu que ahora necesita usted, hermano, que va a estar en el ministerio. Usted no puede dejar, ya vamos a ver, al lado este entendimiento. Usted que quiere servir a Dios, no puede dejar de lado esto que es fundamental, que el ministerio suyo va a tener que obrar en el corazón de las personas. Ya vamos a ver que usted no se debe preocupar de que su hermano esté todos los domingos aquí. ¿Por qué? Porque usted cuando lo ve, usted ve su apariencia, ve su persona, pero no sabe cómo está el corazón. Usted está llamado porque es la naturaleza de este ministerio, que es interno, es del corazón. ¿Sabe? Recuerdo aquella ilustración de un padre con su hijito de 7 años que este papá lidiaba para que el hijito obedeciera. Y el papá ordenaba y el chiquito hacía otra cosa, y el papá volvía a darle una orden y el chiquito hacía otra. Y así estuvo por varios minutos. Finalmente, el niño obedeció a su papá. Y allí con sus bracitos cruzados, su gesto allí de alguna manera mostrando enojo y rabia, se sentó. Pero este niño le dijo a su papá, papá, yo estoy sentado por fuera, pero por dentro estoy de pie. ¿Cómo usted, querido hermano, va a trabajar en el ministerio? Usted tiene que saber que el ministerio que usted haga, sea de enseñanza con los niños en la escuelita, es de naturaleza espiritual. Una aplicación que usted puede tener, amados. Cuando usted vea a un hermano en la reunión, no dé por sentado que está. Pregúntele cómo está. También nos ayuda a ver cuáles son los motivos por los cuales yo vengo a la iglesia, ¿no? Sabemos tener un pastor que ahora está con el Señor, que en sus tiempos más jóvenes había sido militar, un hombre de 1,90, morocho, alto. Sus dedos eran negros y gruesos, y cuando usted faltaba 1 o 2 domingos, te veía entrar y te señalaba delante de la congregación. Entonces, ¿qué hacía usted? Al otro domingo venía. ¿Por qué venía? Para que no te rete el pastor. Ahora, ¿cuál es la motivación la cual usted debe trabajar en el ministerio? Debe venir porque ama a Dios,
porque entiende la gracia que ha recibido por el gozo y la vida que haya en Cristo. Entonces viene porque agradece a Dios. ¿Por qué ejecuto el instrumento que hago? Quiero animarles, hermanos, a que ustedes entiendan que el carácter del ministerio es espiritual, no es externo. Papá, por fuera estoy sentado, por dentro estoy de pie. Usted quiere ser efectivo en el ministerio. La naturaleza del ministerio, como dice el apóstol Pablo, ustedes son cartas leídas. ¿Por qué? Porque están escritas en el corazón. El cambio está obrando en el corazón de Pancho, de este ex sicario. ¿Qué va a hacer usted? El Espíritu de Dios está haciendo la obra en las almas. ¿Qué lugar usted le da al Espíritu? ¿Qué lugar usted le da a la obra? Necesitamos, queridos hermanos, imperiosamente la obra del Espíritu. Dios es Espíritu, la naturaleza del ministerio es espiritual. Se lleva a cabo en el interior de los hermanos. Mujeres, hermanas de la iglesia, hablen mucho con las hermanitas. Los hombres somos poco torpes. Hay que escuchar los corazones de las hermanitas. Por más que una las vea reír, hay cuestiones quizás en su sensibilidad general que necesiten ser atendidas. Y usted va a necesitar el Espíritu. Usted necesita el Espíritu del Dios vivo. Usted no puede ministrar, no puede pastorear si no tiene en cuenta esto. Y como usted no puede verle, no lo deje al lado el Espíritu. Porque la obra, la naturaleza del nuevo pacto es espiritual. Un recurso, y un día, querido Raúl, vamos terminando. Raúl me decía, perdón Raúl, ¿cómo podríamos tener en esta naturaleza del ministerio, entender algún recurso para hacer la obra? Déjenme decirles algo. Yo tengo que decirles que sí se puede. Yo levanto la mano aquí, que hace casi 20 años atrás yo servía a Dios, ministraba en una iglesia y mi oración no llegaba a 3-4 minutos diarios. Dios, por su espíritu, por su obra, su palabra, puso en uno primero un conflicto. Si usted está teniendo conflicto, si usted está sirviendo a Dios y tienen conflicto, ya vamos a ver qué bueno eso, ¿sabe? Si usted está sirviendo a Dios, hermano, hermana, y tiene conflicto, es bueno eso. Porque usted está siendo formado también, usted está siendo cocinado también. Usted está creciendo ahora. Y si usted no crece hoy, dejará de enseñar mañana. Entonces, no se preocupe. Sé que la carga es grande. Lidia usted con sus problemas. Tiene que formar a otros. ¿Saben? Cuando usted está así, Dios lo usa. Cuando usted está así, el Espíritu en la debilidad le fortalece. Pero también usted va a tener algo para dar. No puedo dar lo que no tengo. ¿Saben? Pero el punto, amados, es que voy a decirles algo. No hay ministerio sin oración. Le voy a decir algo que quizás mis hermanos, algunos más clásicos, más tradicionales de nuestras iglesias, me dirían: Martín, sos un místico. Yo oraba 3-4 minutos por día sirviendo en una iglesia. ¿Y sabe qué hizo Dios? Porque todo lo hace Él, no ha sido Martín. Comenzó con el deseo de, escúcheme, más tiempo de oración. Yo no le pregunto a usted si usted ora, hermano y hermana. Yo le animo, lo desafío a más tiempo de oración. Si puede, hágalo de rodillas. Quien les habla, siervo inútil, por la obra de Dios, jamás pensó que podía estar toda la madrugada orando en la presencia del Señor. Y si usted me pregunta, Martín, ¿cómo lo hizo? No lo sé. Sí que fui convicto de la necesidad que debía orar, que estaba siendo hipócrita porque no le estaba dando a mis hermanos a quienes servía una calidad, pero no tanto en la teología, en la enseñanza, en las palabras, sino de vida. Y cuando Dios te lleva a estar con Él, emana su vida, su gracia, sobre la que a usted le toca servir. Se puede, te animo. Se puede estar una hora de rodillas. Yo iba a traer hoy un elemento que usamos también en la iglesia allí de Tirolesa, para arrodillarnos. Sé que ustedes lo hacen,
Gloria a Dios por este matiz de los hermanos. Pero hermanos, se puede estar de las 12 de la noche hasta las 6 de mañana de rodillas. Lo experimenté y no fui yo, fue Dios. Vamos un día a tomar otra clase, querido Raúl. Pero ¿saben qué? Arrodíllense y díganle: Padre Celestial, enséñame a orar, no sé orar, enséñame a estar más tiempo contigo. Luchen. La Escritura dice que si nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye. ¿Es la voluntad de Dios que usted esté más tiempo con Él? Sí. Señor, no sé orar. Estoy 3 minutos de rodillas y me quiero levantar. Estoy 10 minutos y me distraigo por la ropa, me distraigo por los apuntes, me distraigo. Señor, quiero seguir, Padre, el ejemplo de mi Cristo, a la cual dijo a sus discípulos: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Comencemos con 1 hora. La obra la hace el Espíritu. Perdón por lo que voy a decir, amados, porque esto tiene que ver con lo terrenal. Pero quiero animarles: se puede, amados. Todo lo hace Dios, no lo hace usted. Pídaselo a Dios. Él pone el querer como el hacer. Puede estar 1 hora, 1 vez a la semana. Luche, clame a Dios: Señor, dame deleite para estar aunque sea 1 hora de rodillas. Le pido perdón porque ¿sabe qué le voy a decir? Ponga ese celular, el counter, el timer de su celular. Póngale a 0, que suene de aquí 1 hora y arrodíllese. Le pido disculpas porque ese es un medio, ¿verdad?, que es terrenal. No se levante hasta la hora. Luche. Hable con sus palabras. No se levante y clame a Dios para que le dé el deseo de orar, para que pueda seguir el ejemplo de Cristo de estar aunque sea 1 hora. El Señor no se va a negar. El Señor no se cruza de brazos para ver que usted tiene necesidad y quiere seguir el ejemplo de Cristo. Y me gustaría que pudiera decir: Martín, no solamente que he estado 1 hora, como nos ha tocado experimentar, sino que a las 3, 4 de la mañana quien les habla, perdón, no me gusta hablar mucho de lo que hacemos o lo que Dios ha hecho. ¿Sabe el deleite que hay, querido hermano, en arrodillarse en una noche de invierno a las 4 de la mañana tapado con una colcha? No me explique cómo puede encontrar uno deleite. No lo entiendo. Me humilla Dios. Y esa es la obra del Espíritu. Todo lo hace Él, no es usted. Ponga el celular a 1 hora, mortifique esa carne y comience con alguna disciplina a pedir a Dios. El Espíritu finalmente lo hará. Usted tiene que hacerle por el Espíritu. Pero amados, ustedes que son una generación a la cual no va a poder pelear con estas corrientes que vivimos hoy, con un instrumento y con Instagram. Necesitamos algo de valor, algo sustancial, la oración, que un día lo vamos a expresar con mayor alcance, ¿saben? Hay cosas preciosas de la oración. Y por último, amados, el propósito del ministerio del nuevo pacto. Fíjese, dice allí el versículo 8: por lo tanto, todos nosotros, o nosotros todos, dice otra vez, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero dice allí: ahora, ¿no?, para usted y para mí, nosotros todos, es decir, los corintios, Pablo, nosotros, ustedes queridos jóvenes aquí, tenemos una responsabilidad. ¿Se recuerdan que todo lo hace Dios? Ya vamos a ver. Todo lo hace Dios. Hay un gran misterio que incluso a veces los estudiosos y los teólogos no pueden ponerse de acuerdo, y es un misterio. ¿Cómo es que Dios obra soberanamente y utiliza la voluntad humana? Pero el punto, hijito, es que usted tiene un acto, usted tiene una responsabilidad humana, tiene una responsabilidad activa. ¿Sabe cuál es? Mirar a Cristo. Dice allí: tenemos una responsabilidad, y esto tiene que ver con Filipenses 2:12, ¿vale? Recuerde, el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios la hace, la perfecciona. ¿Saben? Usted no puede perfeccionarse solo, lo hace Dios. Pero hay una parte que usted y yo debemos hacer.
Y esto es un concepto vital lo que le voy a decir. No es que usted colabora con Dios. Usted y yo obedecemos. El que comienza en usted, el que comenzó en usted la buena obra, la va a perfeccionar. Pero usted y yo, querido hermano, tiene que tomar una participación activa. ¿Sabe qué tiene que hacer? Ocuparse. Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Y tiene una dirección, fíjese, la gloria del Señor, la persona de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué, Martín? ¿Cuál es el propósito del ministerio del nuevo pacto, la cual el apóstol Pablo está defendiendo ante aquellos que lo menosprecian y tratan de desacreditar su ministerio? ¿Cuál es el propósito, Martín, del ministerio del nuevo pacto? Es la transformación. Usted tiene que ser transformado, querido hermano. Yo tengo que ser transformado. Aquellos hermanos de Corinto lo habían experimentado en sus propias vidas, conocidas y leídas por todos, versículo 2. Versículo 2, conocidas y leídas por todos. Es decir, los hombres que veían los corintios en Cristo los veían transformados, los veían cambiados. Versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Otra vez una prueba. La sociedad de hoy necesita prueba. ¿A dónde está la verdad? Dicen aquellos que se oponen a tal o cual pensamiento, tal o cual color de pañuelo, tal o cual ideología. ¿A dónde está la verdad? Dice el apóstol, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Ellos mismos eran testigos en sí mismos de lo que el apóstol le estaba explicando. Cuando déjeme decirle algo. Este ex sicario me confesó que esa noche que yo le estaba hablando de Cristo, él me iba a matar. Él me iba a matar. Dios no lo dejó. Dios nos guardó. Pero aquel que me quiso matar en esa noche estaba diciendo, Martín, esta vida es preciosa. No la entiendo, está buena. Nunca pensé que habría vida. El mismo testimonio estaba en él. El mismo testimonio estaba en ellos. Dice allí Romanos 8:29, un texto conocido por todos y vamos redondeando, amados. Dice allí la palabra de Dios, hablando de esa obra que Dios hace, dice que también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Usted y yo, como cantábamos al comienzo, tenemos que ser transformados a la imagen de su Hijo. A veces discutimos con algunos pastores de nuestras iglesias, varias, y yo hago hincapié en el carácter, amado. Tengo hermanos prominentes, estudiosos, pastores, teólogos, pero lo que impacta de un cristiano, de un joven, es el carácter manso, humilde. El fruto del Espíritu es vital. Decía alguien que lo que no se evalúa se devalúa. Si usted va a mi iglesia, yo voy a procurar que usted crezca en el conocimiento de Dios, en la palabra, pero me gusta ver más frutos de una personalidad semejante a Cristo, que perdona, que se humilla, que se entrega. La teología, el estudio es bueno, pero toda teología y estudio que no le lleva a conformarse a la imagen de Cristo, Señor. Y vamos terminando. Veamos un ejemplo allí, Juan 18:3. Un ejemplo. Por amor al tiempo, podríamos hablar más, pero dice allí, vamos a ver a una persona que a lo largo del tiempo, llamada Pedro, se podían evidenciar cambios. Juan 18:3, ¿verdad? Dice así allí: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. El siervo se llamaba Malco.
Mire usted lo sanguíneo, lo temperamental de Pedro, ¿verdad? Pedro arremetiendo contra aquellos ministros, soldados que venían a buscar al Señor. Pedro, sanguíneo, exaltado, corta la oreja. Pero allí vale en Primera de Pedro, no lo busquen allí en el proyector, Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 12 al 13, es el mismo Pedro 30 años después. El mismo Pedro de Juan 18, algunos años, 30 años después, dice así, palabras de Pedro: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pero fíjese lo que él va a aconsejar 30 años después, lo que él no hizo 30 años atrás. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Sí? Se trata de la misma persona, Pedro, algunas décadas después. ¿Nota usted la transformación? ¿Nota usted el progreso en esa imagen de Cristo de Pedro? Y en esta noche, este ministerio a la cual el apóstol Pablo estaba enseñando, les va a decir, el ministerio no el de Moisés, sino el del Espíritu, los transformará a la imagen de Él. Miren la gloria de Dios, observen a Cristo, contemplen a Cristo y serán transformados. Israel miraba a Moisés y usted y yo debemos mirar a Cristo. No te preocupes, como te decía antes, si estás sirviendo a Dios y tienes conflicto. Recuerda que Dios te está transformando a ti también. No deseches, no digas me voy del ministerio, Martín, la estoy pasando mal. Deja que Dios en esa transformación, en esa aflicción que te lleva hoy, a pesar de estar sirviendo, en esa debilidad que provoca esa aflicción, repose sobre ti el poder de Cristo. ¿Saben? Cuando usted está sirviendo a Dios y sirve a otros que están en la aflicción y usted también lo está, su palabra viene con una gracia, con un poder de Cristo. Lorena, Raúl, Roberto, su palabra me llegó. No fueron mías. ¿Cómo hiciste? Yo también estoy afligido. Necesito de Cristo en mi debilidad para poder ministrar. Quiero animarte, amado, a que si tienes a cargo a 3 niños, a 3 personitas, a poquitos hermanos en la iglesia, contentate de que estén siendo transformados, aunque sea 2 o 3 o 4. No te preocupes cuando pases por ministerios que veas que hay 100. Es preferible 2 o 3 o 4 que estén siendo conformados a la imagen de Cristo y no 100 sentados en la silla sin ellos. Porque una señal, un propósito del ministerio del nuevo pacto es la transformación. El propósito es la transformación. Así que, hermanos, 3 puntos que recordamos hoy. El nuevo pacto al cual el apóstol Pablo quería defender. El ministerio del Espíritu, el ministerio del nuevo pacto, que tiene su origen en Cristo, tiene el origen en la cruz de Cristo. Por un lado es superior. Por lo tanto, en la facultad, en tu casa, con tus vecinos, con tus tíos, habla con denuedo. Habla con denuedo. Lorena va a la iglesia. Sí, tía, sí. Estoy en Cristo, soy una nueva persona. No temas, no te diluyas. Habla con denuedo. No, le quiero dar un folletito. Querido vecino, amigo, sírvase. Hay buenas noticias para usted. Convicción, denuedo. Si vas a una marcha y hay pañuelos de colores, entrega el folleto y decirle, aquí tiene la verdad. Mire, póngase un lápiz, gesticule. La verdad, amado, Cristo, Cristo, Cristo. El ministerio superior, hable con denuedo. Segundo, la naturaleza del ministerio, lo sabe, depende del Espíritu Santo sí o sí. Para pastorear, para enseñar, tenedlo en cuenta. Debemos ser balanceados en la obra y la persona del Espíritu. No es que vamos a escuchar voces, no es que vamos a llorar, sino tenedlo en cuenta en tus planes, en la escuelita, en la predicación, en tu ministerio. Él puede guiarte.
El carácter del ministerio del nuevo pacto es espiritual, es interno. Y por último, el propósito del ministerio es transformar. Es transformar. Si no te estás siendo transformado, amado, te animo a crecer. El carácter, el cambio en ti, en las personas que ministra, va a llamar a otros. El cambio que veamos llamará a muchos al evangelio en estos tiempos de relativismo moral, sincretismo religioso. Un evangelio diluido no es el mismo. Este joven Pancho no fue fácil, pero la gracia, el ministerio de Dios, el evangelio, que es poder, amado, ¿saben? Usted quiere entrar a una cárcel, lleve el evangelio. No lleve a Coelho, no lleve a Sábato, no lleve sabiduría humana, lleve el evangelio, es poder. Lo sabrá nuestro querido hermano Samuel. Se encuentra con una persona que está poseída, no lo reprenda, háblale de Cristo. Tenemos un caso muy importante en la iglesia, ¿no? Con nuestro hermano Aramburu. ¿Y qué hicieron nuestros hermanos Gustavo y Samuel? Presentaron el evangelio. ¿Por qué? Porque Satanás huye, es poderoso el evangelio. Es poder para salvación. Hablemos con denuedo. El carácter cristiano atraerá a muchos a la verdad. Finalmente, aquella mujer del ex sicario, Cintia, llegó a la iglesia. Llegó a la iglesia. Tuvimos mucho tiempo con ella. Fue a muchas reuniones de matrimonio. Tuvieron mucho tiempo allí en la iglesia. Después se fueron a congregar a otra iglesia. Fue ella con sus hijas. Ella había sido impactada por el cambio en su esposo. Y es lo que necesitamos, amados, en este tiempo. De Instagram, de Facebook, de redes, de debates, de profesores que te mirarán y te cuestionarán. Presente, valorice, estime el ministerio del nuevo pacto. Yo quiero darle estas bases, amados, porque yo podría contarle muchas cosas de la obra misionera, pero quiero darle sustancia. El apóstol Pablo se valió de esto. No temas, no te desanimes. Por favor. ¿Qué marcha? ¿Qué ideología? ¿Qué ley que se oponga a los principios de Dios? No tema. Usted está respaldado extraordinariamente, grandiosamente por Cristo resucitado, el ministerio que usted lleva. No se desanime. Son tiempos difíciles, sí, pero su ministerio, su tarea para el Señor, correctamente, como el apóstol Pablo le expresaba, este entendimiento pueda concederle a usted, joven, a vos, querida, precioso, hermano, preciosa hermana, más certeza a la hora de hablar de Cristo, más certeza a la hora de involucrarte en el ministerio, que puedas compartir con los perdidos, con seguridad, no con miedo. Serán aquellos que tienen la verdad, serán los mormones. Miren, el otro día había ido al hospital Allende, allí en el Cerro de las Rosas, y a una cuadra hay una extraordinaria construcción, ustedes la vieron, de un templo mormón, ¿la vieron? Y ¿sabe qué? La gente puede creer que allí está la verdad. Cuando pasa por una comunidad como esta y ve a algunos como nosotros aquí, hermano o hermana, usted tiene a Cristo, usted tiene la posibilidad de servir en este ministerio con denuedo, con fervor, dependiente del Espíritu para transformación. Cuando veía caminando por esa vereda, venían dos hombrecitos altos, rubiecitos, ¿verdad? Camisa blanca, manga corta, pantalón de vestir. Y yo iba con mi Biblia, porque íbamos a ver unos enfermos allí, y cuando ellos venían caminando hacia mí, yo los miré y les dije: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Sabes qué dijeron? Bendiciones. Claro. No dude de la verdad, no dude del evangelio, amado. No lo dude. Usted está en el mejor ministerio. Adelante. Tenemos cosas que seguramente con el tiempo podremos compartir, pero adelante, amado. Ministerio del nuevo pacto. El apóstol Pablo confirmó su apostolado, se regocijó al ver las obras cambiadas. Y precioso el Señor que hace que hasta Él sea el ejemplo para que usted y yo podamos ser ejemplos vivos, visibles. Este hombre, Pancho,
Por ahí me sale el nombre, no quiero darlo. Un día, pasados muchos años, nos llamó. Fíjese lo que hace el Evangelio. Martín venía al cumpleaños de mi hija, cumple 15 años. Cuando él estaba comenzando la vida cristiana, su hijita tenía 6. Martín, mi hija quiere que vos estés, porque ella recuerda el cambio grande que la enseñanza que usted me dio al guiarme a Cristo me transformó. Él sabe que no fuimos nosotros, sabe que fue el Señor. Pero Martín, estás invitado al cumpleaños de 15 de mi hija. Mi hija quiere que vos estés, porque lo que usted le presentó, lo que usted le habló, lo que vos me hablaste de Cristo, hace que tenga un padre lejos de la delincuencia, lejos de la droga, lejos de las armas, en casa y trabajando legalmente. Que este sea tu denuedo, amado, tu convicción. No dude. ¿Vas a la iglesia? Voy a la iglesia, mamá. Estoy leyendo la Biblia. ¿Qué es eso que tenés? Te dicen en la facultad. Un folleto. ¿Querés tomar? La verdad. Cristo. ¿Sos salva? Hable así. Estás respaldado por el glorioso, eterno, triunfante Señor Jesucristo.